Si te vas a presentar al examen escrito de conducir en Indiana, este video te va a ser de ayuda. A continuación, te mostraré 125 preguntas reales basadas en el manual del conductor. Sin más preámbulos, veamos la primera pregunta. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben: a. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. b. Concentrarse en el centro del carril. c. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. d. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. a. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben: a. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. b. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. c. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. d. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. b. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Esta señal significa: a. La autovía termina más adelante. b. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. c. Carril reversible más adelante. d. Autovía más adelante. a. La autovía termina más adelante. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe: a. Seguir al vehículo que va delante de usted. b. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. c. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. d. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. c. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? a. Tú. b. El que entre primero en el cruce. c. Nadie. d. El coche de tu derecha. d. El coche de tu derecha. Hacer todo lo posible para evitar accidentes se denomina: a. Conducción anticolisión. b. Conducción defensiva. c. Conducción para la prevención de accidentes. d. Conducción con ABS. b. Conducción defensiva. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que: a. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. b. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. c. La tierra al costado de la carretera es blanda. d. Ninguna de las anteriores. b. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe: a. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. b. Conducir con el flujo del tráfico. c. Mantener una velocidad constante. d. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. d. Conducir con el flujo del tráfico. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? a. Antes del cruce peatonal. b. Después del cruce peatonal. c. En el cruce peatonal. d.
Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Una luz amarilla fija significa que pronto aparecerá una luz. A. Verde fija. B. Roja fija. C. Verde intermitente. D. Amarilla intermitente. B. Roja fija. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de alto. C. Advertencia, hospital por delante. D. Todo lo anterior. A. Los conductores pueden avanzar con precaución. ¿Qué significan las señales de tráfico naranjas? A. Ceda el paso. B. Advertencia de actividad escolar, peatonal y ciclista. C. Alto, no entrar o sentido contrario. D. Advertencia de construcción y mantenimiento. D. Advertencia de construcción y mantenimiento. La señal de ceda el paso significa A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Cuando conduzcas por la autopista, asegúrate de A. Apagar la señal de dirección antes de cambiar de carril. B. Señalizar todos los cambios de carril. C. No cortar el paso a los vehículos que vienen detrás cuando cambies de carril. D. Todo lo anterior. B. Señalizar todos los cambios de carril. Antes de dar marcha atrás, debe A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. B. Encender y apagar las luces delanteras. C. Mirar por los espejos para ver si puede avanzar. D. Bajarse del coche para ver si puede avanzar. A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. Las señales de tráfico que dirigen a los conductores a los servicios son A. Marrón y blanco. B. Azul y blanco. C. Negro y blanco. D. Verde y blanco. B. Azul y blanco. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos.
Una copa de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que A. Una lata de cerveza de 12 onzas. B. Un paquete de 6 cervezas. C. Una pinta de vino. D. Un galón de vino. A. Una lata de cerveza de 12 onzas. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. No. Los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. B. Sí. C. Sí, pero solo si circulan por el carril bici. D. Sí, pero solo si tienen licencia para ciclistas. B. Sí. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en la dirección? A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. B. Pise el acelerador varias veces para aumentar la presión. C. Llame a una ambulancia. D. Abandone la carretera inmediatamente. A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. Esta señal indica a los conductores: A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe: A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Los puntos ciegos son: A. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. ¿Cuál es la regla más importante que hay que recordar en cualquier emergencia? A. Llame a la policía. B. Que no cunda el pánico. C. No te muevas. D. Huya.
B. Que no cunda el pánico. Tu semáforo rojo cambia a verde mientras un peatón está cruzando tu carril. El derecho de paso debe ser concedido. A. Al peatón. B. Por el peatón. C. A ti. D. Por el peatón, pero solo cuando los vehículos están girando. A. Al peatón. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Si el pedal del acelerador está atascado, debe A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. Esta señal significa A. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. ¿Qué significan las señales de advertencia? A. Peligro adelante. B. Conductores acercándose a un lugar con una norma especial. C. Conductores acercándose a un lugar peligroso. D. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Los conductores pueden adelantar a otro vehículo si la línea que separa dos carriles es una línea A. Blanca discontinua. B. Amarilla continua. C. Blanca continua. D. Amarilla doble continua. A. Blanca discontinua. Esta señal de tráfico significa A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. B. Prohibido girar a la derecha.
El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. ¿Dónde debe colocar su vehículo cuando se prepara para girar a la izquierda desde una vía de doble sentido a una vía de sentido único? A. En el bordillo derecho. B. Lo más a la derecha posible. C. Lo más cerca posible de la línea central. D. Ninguna de las anteriores. C. Lo más cerca posible de la línea central. La señal de ceda el paso es I blanca, con letras A. Rojas y blanco. B. Rojas, rojas. C. Azul y blanco. D. Amarillo y negro. B. Rojas, rojas. Tu bag depende de A. Tu peso. B. La cantidad de alcohol que bebas. C. El tiempo que transcurra entre cada bebida. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal de tráfico significa A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora.
D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Cuando conduzca por grandes autopistas debe: A. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Por la noche, es más difícil ver: A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando: A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles. D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. De arriba a abajo, los semáforos son: A. Rojo, verde y amarillo. B. Verde, amarillo y rojo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes: A. Adelantar al auto por la izquierda. B. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. C. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. En una señal de stop no hay línea de stop, debe detenerse: A. Antes de entrar en la intersección. B. Después de entrar en el paso de peatones. C. Antes de que el semáforo se ponga en rojo. D. Antes de entrar en el paso de peatones. D. Antes de entrar en el paso de peatones. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Está prohibido adelantar: A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben: A. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D.
todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. La mayoría de las señales utilizadas en las zonas de obras en las calles son A. En forma de rombo. B. Redondas. C. Señales de regulación. D. En forma de rectángulo. A. En forma de rombo. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Para conducir a la defensiva, debes A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Esta señal significa A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. B. Rectángulo vertical. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Esta señal de tráfico le advierte sobre A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Esta señal de tráfico significa A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Esta señal significa A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C.
Carretera con curvas más adelante. D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. Zonas de no adelantamiento. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. C. Cruces escolares. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento. Al cambiar de carril, debe A. Señalizar y cambiar de carril. B. N. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Esta señal de tráfico significa A. Ceda el paso. B. No entrar. C. Cruce de ferrocarril. D. Pase con precaución. B. No entrar. Esta señal de tráfico significa A. Las bicicletas tienen prioridad de paso. B. Taller de reparación de bicicletas más adelante. C. Zona prohibida para bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. Esta señal de tráfico significa A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza A. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces. B. En autopistas de varios carriles. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. Al conducir con mal tiempo, los conductores deben A. Aumentar la distancia de seguimiento. B. Reducir la distancia de seguimiento. C. Aumentar la velocidad para llegar a su destino más rápido. D. Ninguna de las anteriores. A. Aumentar la distancia de seguimiento. Esta señal advierte a los conductores de A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. Las señales reglamentarias son A. Triángulos blancos. B. Rectángulos blancos. C.
Rectángulos azules. D. Rectángulos verdes. B. Rectángulos blancos. Tu nivel de alcohol en sangre depende de A. El tipo de bebida que consumes. B. La cantidad de alcohol que consumes. C. Tu estado físico. D. Todo lo anterior. B. La cantidad de alcohol que consumes. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Es importante que los conductores sepan que los camiones A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. Cuando conduzca cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Al conducir, es importante mantener un espacio de seguridad en su vehículo. A. A todos los lados de. B. Solo a los lados de. C. Solo detrás de. D. Solo delante de. A. A todos los lados de. Esta señal de tráfico significa A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Antes de cruzar cualquier vía férrea, debe A. Observar y escuchar si hay trenes. B. Asegurarse de que haya espacio para su vehículo al otro lado. C. Esperar a que las barreras de cruce estén completamente levantadas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Cuál de las siguientes es una habilidad técnica de conducción defensiva? A. Mantenga la velocidad correcta. B. Mantenga su vehículo en buen estado. C. No conduzca si está muy cansado. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si se detiene en un cruce ferroviario con más de una vía. A. Pase en cuanto pase el primer tren. B. Continúe con precaución hasta que vea un tren. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. D. Pase cuando una de las vías esté libre. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías.
Esta señal advierte a los conductores que a. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. b. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. c. Hay una doble curva más adelante. d. Hay una carretera sinuosa más adelante. c. Hay una doble curva más adelante. Son de color verde con letras y símbolos blancos. A. Señales de servicio. B. Señales de destino, señales de guía. C. Señales de advertencia. D. Señales de regulación. B. Señales de destino, señales de guía. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C. Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Los ciclistas deben a. Permanecer cerca del borde izquierdo de la calzada. B. Circular por un carril bici, si está disponible. C. No circular más de 2 ciclistas en fila en un mismo carril, si es posible. D. Permanecer a la derecha cuando se preparan para girar a la izquierda. B. Circular por un carril bici, si está disponible. Esta señal de tráfico significa a. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede a. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Si su auto cae en el agua, debe A. Llamar al departamento de bomberos de inmediato. B. Esperar a que el agua entre y expulsarla poco a poco por la nariz. C. Salir del coche antes de que empiece a hundirse. D. Ninguna de las anteriores. C. Salir del coche antes de que empiece a hundirse. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura.
Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. Después de estacionar en paralelo, ¿se permite abrir la puerta del lado de la calle? A. Sí, siempre. B. Sí, pero solo si hay vehículos o bicicletas que vienen en sentido contrario a una distancia mínima de 3 metros. C. No, nunca. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Al cambiar de carril, no debe: A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. Para reducir las posibilidades de colisionar con un animal, los conductores deben: A. Mirar bien hacia adelante y a ambos lados de la carretera. B. Reducir la velocidad al acercarse a animales que se encuentren cerca de la carretera. C. Observar los laterales de la carretera para detectar el reflejo de los faros del vehículo en los ojos de los animales. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Cuando se acerque a esta señal, debe: A. Detenerse si es necesario. B. Estar atento a los trabajadores que cruzan la carretera. C. Ir a trabajar. D. Ninguna de las anteriores. A. Detenerse si es necesario. Oyes una sirena cerca, pero no ves dónde está el vehículo de emergencia. ¿Qué haces? A.
Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. B. Te detienes inmediatamente y activas las luces de emergencia. C. Sigues conduciendo hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia se dirige hacia ti. D. Te detienes solo si estás seguro de que el vehículo se dirige hacia ti por el carril contrario. A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. Al acercarse a una intersección o entrada, los conductores deben: A. Cambiar de carril. B. Rebasar otros vehículos y luego detenerse. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. D. Conducir a la velocidad máxima justo antes de entrar en la intersección. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. Si un conductor agresivo va detrás de usted: A. Aumente la velocidad y encienda las luces de freno. B. Reduzca la velocidad y enfréntese al conductor agresivo. C. Haga sonar el claxon y cambies al carril izquierdo. D. Intente apartarse del camino del conductor agresivo. D. Intente apartarse del camino del conductor agresivo. Se trata de: A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Los conductores deben usar la bocina: A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. Si se detiene en la carretera por la noche: A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Los conductores pueden conducir en una propiedad pública o privada para evitar una señal o semáforo. A. Solo si su velocidad es de 15 mph o menos. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. C. Solo con el permiso del propietario. D. En cualquier momento. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. Esta señal de tráfico significa: A. Deténgase si es necesario. B. Deténgase. C. La carretera se estrecha más adelante. D. Reduzca la velocidad o deténgase. B. Deténgase. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen: A. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas. C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque: A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego.
Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover.